Bien, el estudio, ¿verdad?, que en el cual vamos a estudiar en esta mañana está basado en Hebreos capítulo 6, del versículo 9 hasta el versículo 20. En estos versículos lo que podemos rescatar ahí es que el escritor de los Hebreos está hablando acerca de la base para una seguridad espiritual. El propósito debe de ser es que los versículos que vamos a considerar nos va a revelar la base de nuestra seguridad, en la cual nosotros, a medida que nosotros vayamos estudiando, podemos asegurar si realmente nuestra condición o nuestra base está fundamentada o cimentada en base a lo que este versículo se nos manifiesta. A manera de introducción, podemos decir que hemos visto al autor del libro de los Hebreos expresar en cierto sentido la preocupación de los destinatarios iniciales de esta epístola. En los versículos anteriores, como miramos en Hebreos capítulo 5, del verso 11 al 14, el escritor de los Hebreos mencionaba en esos versículos la inmadurez espiritual. Por ende, en estos dos capítulos, o parte del capítulo 5 como el capítulo 6 de completo, vemos que hace un paréntesis porque él estaba viendo una preocupación, sabiendo que el auditorio en el cual estaba escribiéndole, diciéndole, no tenía esa madurez adecuada para seguir con el elemento sólido. Luego en los versículos del capítulo 6, del 1 al 8, el escritor les advertía acerca del peligro de no progresar. Y vemos entonces que en los versículos anteriores decía, bueno, hay una marca de inmadurez que debemos de considerar, pero a la misma vez, si no progresamos como debemos de progresar, hay un peligro latente. Mientras escribe de esta manera, el escritor tiene una gran confianza en su salvación inicial. Leíamos en los versículos anteriores que aunque habían algunos hermanos que habían caído, habían llegado a un punto en el cual el escritor dice, es imposible renovarlos nuevamente para arrepentimiento. Es decir, ¿verdad?, que en alguna manera posiblemente nosotros caigamos, pero es fácil que nosotros nos rescatemos. Por eso estos versículos nos hacen ver de la necesidad de que nosotros reflexionemos y miremos acerca de esto. Sin embargo, se podría decir que ellos habían confiado en cosas mejores. En cuanto a ti, si las cosas que acompañan a la salvación. Podemos preguntarnos, ¿qué fue lo que le dio confianza al autor con respecto a sus lectores? La salvación. Es decir, ¿verdad?, ¿cuál fue la base de seguridad espiritual cuando el peligro de la apostasía acababa de escribirse con detalles sumamente explícitos en los versículos anteriores? ¿Qué podemos entonces deducir de estos pasajes? Que pueda ayudarnos a entender la base de nuestra propia seguridad espiritual. Podemos decir que hay tres cosas mencionadas en esta sección en la cual nosotros vamos a estudiar, que está basada entre el capítulo 6, del versículo 9 hasta el versículo 20. En primera instancia, lo que nosotros vemos que el escritor de los Hebreos da su confianza, primero de los cuales es el hecho en el cual Dios no se olvida de nuestro trabajo y del trabajo de amor. Es lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 9, verso 9, perdón, Hebreos capítulo 6, el verso 9 y el versículo 10. Dice de esta manera, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Entonces lo que vemos aquí es que Dios es un Dios que no se olvida de qué, de nuestro trabajo, de lo que nosotros hemos hecho. Él está muy consciente del servicio que hemos hecho en el pasado, es decir, en un sentido en el cual nosotros hemos ministrado. Y también Dios es consciente del servicio que se ha mostrado hacia Él, como dice el versículo, hacia su nombre. El servicio en el cual se ha mostrado hacia su siervo, es decir, hacia los santos. En otras palabras, estamos del lado de Dios, en el cual Él es muy consciente de nuestro servicio,
tanto en el presente como también en el pasado, lo cual dice nos hace siervos y lo seguimos siendo hasta el final. En segundo punto, vemos de que sabiendo que esto puede ser una fuente de gran confort, en otras palabras, ¿verdad? En contraste con cada pecado que está borrado, y dice el versículo, y no se acordó más de ello. En Hebreos capítulo 8, el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En otras palabras, del servicio prestado en el amor a Dios, dice, no se le olvida. No debemos temer de que Dios no vea ni recuerde nuestros esfuerzos en serle agradable. Dios busca a mostrarse fuerte a aquellos que son leales a Él. Como podemos considerar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, el versículo 9, este versículo no lo anoté en la diapositiva, y dice este versículo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. En este versículo se manifiesta la correspondencia que habrá con aquellas personas que le mostramos o somos leales a él. Otro ejemplo a considerar es el que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Si tomamos nota del deseo de Cornelio de complacerlo en su estado no guardado, cuánto más se nota en su esfuerzo de su hijo en servirle. Y vemos el versículo de Hechos capítulo 10, del 1 al 6. Había será un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucho limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombre a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En este versículo que vemos, Dios nunca se olvida. Y en este versículo el ángel le dice que tus oraciones y limosna, dice el versículo, han subido para la memoria de Dios. En otras palabras, Dios entonces tiene conocimiento de nosotros y Dios no se va a olvidar de nuestro trabajo y del trabajo que hacemos para la obra de Dios. Así que cuando nosotros tropezamos, pero nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro trabajo del amor es recordado y nuestros pecados entonces son olvidados. Sabiendo que Dios ve y no olvida nuestro servicio de amor, ambos, tanto pasado como presente, debería de ayudarnos a sentirnos espiritualmente seguros, pero tener en cuenta que es lo que Él no se olvida, que es nuestro trabajo y trabajo de amor. Lo que implica, ¿verdad? Es la necesidad de lo siguiente, de tener diligencia, de tener fe, de tener paciencia en nuestra parte. Si consideramos los versículos en Hebreos capítulo 6, del verso 11 hasta el versículo 12, dice de esta manera. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Si nosotros notamos en estos dos versículos, vamos a notar el deseo del autor. Y el deseo del autor es para que sus lectores muestren la misma diligencia, es decir, la misma seriedad, la misma perseverancia que ellos habían demostrado en el pasado. En otras palabras, debían de ser diligentes con respecto a su garantía de esperanza y diligente hasta el fin. Consideremos lo que dice el versículo, Hebreos capítulo 3, el versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
Igual el versículo 14 dice de esta manera, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Ambos versículos se ve que es condicional. Somos participantes de Cristo con tal que. Y en el versículo anterior, ¿qué miramos? En el cual dice, la cual casa nosotros sí retenemos firme hasta el fin la confianza. En otras palabras, se requiere, ¿verdad? En primera instancia sabíamos, Dios no se va a olvidar nuestro trabajo, pero de igual manera ahora requiere que nosotros utilicemos de diligencia, que utilicemos de fe de nuestra parte. Y es lo que vemos en estos dos versículos. En otras palabras, el escritor de los Hebreos quería de que fuesen diligentes, que no se vuelvan lentos, es decir, tardo. Y miren la palabra que dice, ¿verdad? Perezoso. Viene de la palabra griega que significa aburrido. La misma palabra, ¿verdad? Que se usa para identificarlos como tardos, como lo miramos en Hebreos 5:11, en los versículos anteriores, en el cual dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué razón? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, ya no escuchaban. Su deseo es que ellos se habían vuelto una audiencia completamente aburrida. El escritor de los Hebreos desea que tengamos algo más, que tengamos fe y paciencia. Dice, imitando a aquellos que a través de la fe y la paciencia heredan la promesa. Como podemos considerar o mencionar el ejemplo de Abraham, y ya más adelante, ¿verdad? En el versículo 15, miraremos entonces el ejemplo de Abraham. Estas cualidades, tanto de fe, diligencia y paciencia, son necesarias para nuestra seguridad espiritual. El apóstol Pedro describe la necesidad de la diligencia para hacer un llamado de una elección segura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 5, dice de esta manera, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. En estos versículos el apóstol Pedro mencionaba hacer algo interesante para nuestro crecimiento. Pero la primera parte que nosotros debemos de tener es diligencia. Versículos 10 y 11 dice de esta manera, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la razón importante que debemos agregar, además de la diligencia, la fe y la paciencia? Es que el versículo dice es que si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Jesús llamó a sus discípulos, hermano, a permanecer fieles si deseaba a recibir la corona de justicia o la corona de vida. Es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10, en el cual dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La intención de ser fiel hasta la muerte implica, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser diligentes. Implica, ¿verdad?, que vamos a ser perseverantes a pesar de las adversidades que nosotros podemos encontrar. Pero el resultado de todo ello es que Jesús nos dice que nos dará la corona de vida. Pablo escribe acerca de la vida eterna, que es para aquellos que por la perseverancia de continuar haciendo bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Hebreos 10, 36 dice de esta manera, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más, se nos menciona necesaria tanto la fe, la diligencia y la paciencia. Solo desarrollando las virtudes como la diligencia, la fe y la paciencia, podemos tener legítimamente la seguridad de que un día heredaremos la promesa, como lo mencionaba en primera carta de Pedro, que al haciendo estas cosas no caeremos jamás,
Y también dice, se nos dará una amplia y generosa entrada. Sin ellos, si descuidamos estas cosas, nos volveremos perezosos. Y como tales, nos exponemos nosotros mismos al peligro de la apostasía, como los hermanos mencionados en Hebreos capítulo 5. Para alentarnos más, notamos que el escritor de los Hebreos nos da otra razón por la cual debemos de tener esta seguridad. Y esta seguridad, hermano, es que Dios mantiene sus promesas. Podemos considerar el ejemplo de la promesa de Dios a Abraham. Dios hizo una promesa a Abraham. Y lo vemos en Hebreos capítulo 6, del verso 13 al versículo 15, en el cual dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios hizo una promesa a Abraham. Y vemos el versículo, dice que él juró por sí mismo, porque realmente no podía jurar por alguien más alto que él. Una promesa que fue dada a Abraham, y vemos entonces a Abraham que la obtuvo después de ser paciente, habiendo esperado, dice, con paciencia. Y si notamos el versículo 12, que era lo que miramos anteriormente, dice, sino siendo imitadores a aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. El escritor entonces los hebreos les estaba instando a que consideraran su fe, a que tuvieran la paciencia necesaria y por sobre todo les estaba presentando un ejemplo sumamente sublime, el ejemplo de Abraham. Dios entonces confirmó su promesa con un juramento. Es lo que vemos en Hebreos capítulo 6, el verso 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso el juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. Para los hombres, ¿verdad? Podemos decir que un juramento confirma lo que dicen. Y una vez que se ha colocado el juramento, podemos decir que se termina toda disputa o todo pleito, toda discusión. Para asegurarnos entonces de esa inmutabilidad de su promesa, el escritor de los Hebreos dice, Dios también juró un juramento. Esto entonces, como hace ver el versículo, nos proporciona una doble garantía en el cual Él mantendría su promesa. Uno, vemos entonces la primera razón es porque es imposible que Dios mienta de todos modos. Tito capítulo 1, el versículo 2 dice de esta manera, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Una razón más en la cual se menciona Pablo a Tito diciendo de que Dios no miente. Y la segunda razón, la segunda garantía que nosotros tenemos es que debido al juramento por el cual Él lo confirmó, ¿cómo se relaciona esto con nuestra seguridad espiritual? En la cual, ¿verdad? Decimos que la fidelidad de Dios es nuestra garantía. Por ende, entonces, esa doble garantía nos da un gran consuelo. Noten lo que dice el versículo 18. Por lo cual dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está delante de nosotros. Verso 19, por la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nosotros entonces que buscamos un refugio, lo obtendremos y tendremos un gran consuelo. Nosotros que necesitamos una ancla del alma, ambas, tanto segura y firme, también la tenemos en Jesús. Esto es especialmente cierto con respecto a nuestra esperanza, la cual, hermano, es Jesús. Hebreos capítulo 6, versos 19 dice de esta manera y 20, por la cual tenemos
como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entiendo que Jesús es la esperanza en este pasaje, porque Él es nuestra esperanza, a quien nosotros buscamos como refugio. Tito, perdón, 1 Timoteo 1:1, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. La cita mencionada ahí, ¿verdad? En la diapositiva, ¿verdad? Está incorrecta. Es 1 Timoteo 1:1. El apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo? Que Jesucristo es nuestro Salvador y de igual manera es también nuestra esperanza. Y además podría acuñar algo más, como se menciona en Hebreo. Como tal, dice, Él es nuestra ancla del alma, ambas seguras y firmes. El libro de los Hebreos menciona algo como precursor. En otras palabras, dice, Él ha ingresado a la presencia de Dios que es detrás del velo, es decir, el cielo. Y de igual manera, ¿verdad? También a nosotros se nos da esa esperanza que nosotros iremos también a este lugar. Y de igual manera, algo que rescatar en el versículo 20 dice, se ha convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Incluso cuando Dios juró que lo haría, cuando miramos en Salmo 110, el versículo 4, Dios no solamente prometió, sino que hizo un juramento, como él lo hizo por Abraham. Entonces, Él ha cumplido su promesa, brindándonos entonces un sumo sacerdote. Ante tal ejemplo de fidelidad de Dios, podemos tener la garantía de que nuestra salvación, mientras sigamos asido de la esperanza, Jesús puesta delante de nosotros. A manera de conclusión, podemos decir lo siguiente. Con argumentos finamente elaborados, el autor ha devuelto a los lectores volviendo a su tema original. No olvidamos que en Hebreos capítulo 5, el versículo 10, estaba hablando acerca del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora, ¿verdad? Con un giro completamente correcto y adecuado, el escritor de los Hebreos vuelve a encaminarnos al tema central de todo el libro de Hebreos, el cual es a Jesús como sumo sacerdote. Y ahora también se nos indica que nuestra seguridad espiritual se basa primero en el carácter de Dios, el cual no es injusto para olvidar nuestro trabajo y el trabajo de amor que hemos hecho. Y segundo, que cumple sus promesas. Dios ha prometido y ha jurado conjuntamente concerniente al sacerdocio del Mesías. Este sacerdocio Jesús ahora tiene en el cielo y como tal nuestra base de nuestra esperanza, por la cual dice debemos de tratar de aprender lo que podamos acerca del sacerdocio de Jesús, que lo comenzamos a considerar a partir del capítulo 7 de Hebreo. Sin embargo, tan maravilloso es el carácter y las promesas de Dios que nos ha dado por sentado que debemos de tener cuidado con tal, hermanos, que no nos volvamos perezosos, que debemos de ser cuidadosos en ser diligentes, en imitar la fe y la paciencia de aquellos como Abraham, que obtuvieron la promesa de Dios para ellos. Con el carácter y la promesa de Dios, esta es la base de la seguridad espiritual. Hemos ido a Jesús en busca de refugio. Preguntémonos, ¿es Jesús nuestra esperanza? ¿Es Jesús nuestra ancla del alma tan segura y firme? ¿Él es tu sacerdote? O repitiendo, ¿verdad? Él es tu sumo sacerdote. Si es así, entonces deja que estas palabras, ¿verdad?, cunda profundamente en tu corazón, como las palabras de Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12, en el cual dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Y aún así, si no has ido en busca de Jesús, en busca de refugio, considere esta hermosa invitación que es para nosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús entonces está dispuesto a ayudarnos. Hermanos, que el Señor le bendiga y gracias por escucharme. En Cristo, no solamente a mí, sino considerando entonces que es el mensaje de Dios. El Señor le bendiga, hermano.